Sí, claro, es un placer para nosotros charlar con el contador público y tributarista Guillermo Poch. Vamos a hablar con él el próximo ratito aquí en el Interactivo. Primero que nada le preguntamos si nos ve y nos escucha bien a Guillermo. Sí, los veo bien, y los escucho bien. Bueno, nosotros también a usted. Es un placer tenerlo aquí en el Interactivo. Bueno, ¿cómo andan? Muy bien, preocupado por el tema precios, ¿no? Y qué va a pasar de cara a fin de año. Por un lado, tenemos al ministro de Economía diciendo que no va a haber una devaluación. Por otro lado, a la candidata del Frente de Todos diciendo que Juntos por el Cambio planea un golpe blando, subida del dólar, congelamiento de precios, problema con algunas empresas. Y en el medio de todo, Guillermo, ¿cómo hacemos con todos los impuestos y las cargas tributarias? ¿Cómo hacen las empresas tampoco para no aumentar? Bueno, ahí hay una disyuntiva y también hay que entender que Argentina viene subiendo la carga tributaria de manera reiterada, de crisis tras crisis, y en definitiva hoy hay análisis de distintas fuentes, o sea, distintas instituciones que calculan el costo fiscal en los productos básicos, como puede ser la carne, el pan, la leche, y eso en definitiva lo que pone de manifiesto es que hay un componente importante de los impuestos, o sea, participación de los impuestos en los precios de los productos, con lo cual debería en algún momento someterse a análisis. La dirigencia en general debería analizar alguna otra alternativa que no sea subir los impuestos, o sea, habría que empezar a modificar otras variables o tal vez intentar que no haya una suba de precios acompañada con una reducción de impuestos que se aplica en la cadena productiva, como pudiese ser el IVA. El tema de la pregunta después pasa, ¿cómo financias el gasto público? Nueva situación donde, producto de la pandemia, están incrementándose los costos del Estado. Entonces es una ecuación difícil de resolver. Yo creo que tal vez esta política de precios tendría que estar acompañada con una reducción de los impuestos, porque si vos querés fijar el tope de los precios en rentabilidades donde tal vez ya son muy chicas, puede ser de que esa empresa la pongas en una situación complicada, porque vos podés trabajar en cuanto a cualquier ajuste de precios siempre que la rentabilidad te lo permita, pero si ya no tenés rentabilidad, la empresa no tiene, las empresas en general, muchas de ellas no tienen la espalda suficiente como para subsidiar esa producción. Entonces es una situación que claramente es compleja, pero hay medidas que se pueden implementar, pero tendrían que estar acompañadas de otras. Entiendo que una fijación de precios tendría que estar acompañada con una reducción de gravámenes, porque si no, a veces lo que puede suceder es que vos intentás reducir la carga tributaria, cosa que hace mucho que no se hace en Argentina, y en definitiva, si eso no se traduce en los precios, lo que terminás haciendo es que el consumidor no se vio beneficiado. Entonces, si vos querés ver que el consumidor se vio beneficiado, podrías intentar fijar los precios, pero bajando la carga impositiva. Claro. Guillermo, yo recuerdo que allá por agosto, creo que fue la última vez que charlamos, hablábamos de que el 60% del salario son impuestos en la Argentina. Se calcula, y vos me corregirás, que más o menos en promedio un 50% de lo que se compran en alimentos y en productos también son impuestos. O sea que evidentemente el gran problema también tiene que ver esto, ¿no? La alta carga tributaria que hay sobre los productos. Sí, o sea, hay una alta carga tributaria y también sucede que esa alta carga tributaria que a veces vos te supera con creces lo que uno sabe de la alícuota del IVA, es porque hay impuestos que se van cargando etapa tras etapa, y entonces que se llaman con efecto piramidal, o sea, o acumulativo. Entonces sucede, ejemplo, un impuesto sobre los ingresos brutos, vos lo sumás en el precio y no tenés forma de descontar lo de la etapa anterior. Entonces, en definitiva, vos lo que vas haciendo es aumentando el precio del producto con impuestos. Guillermo, ¿existe alguna forma de analizar por sectores o por tipo de cadena productiva? Porque, ¿qué pasa? Si no, también en esta discusión se cae en la grieta y te dicen, bueno, miren a las principales
productoras de alimentos o de productos de consumo masivo en la Argentina, lo que son sus exorbitantes ganancias en los últimos años y sobre todo en los años que tienen que ver con la pandemia. Pero por otro lado vemos que más empresas cierran cada día y tiene que ver por ahí un poco con lo que usted nos acaba de explicar, ¿no? Mayor presión interna y además tenés, en cuanto a los impuestos, o sea, el Estado busca más recaudar por ahí, por otro lado, no te permite que vos lo traslades a precios para poder que eso te equilibre la balanza. ¿Existe una forma, hay algún país que trabaje de esa manera? ¿O en otros países en realidad lo que se trata de hacer es generar mejores condiciones para las empresas para que estas puedan generar más ganancias y por ende más puestos de trabajo? Sí, está muy buena la pregunta. Ahí lo que, como te comentaba anteriormente, y esto lo tengo publicado en un artículo, vos tenés posibilidades de maniobra de aumentar impuestos o, tal vez en definitiva, fijar un precio cuando la empresa tiene todavía un margen de rentabilidad para trabajar, ¿entendés? O sea, actuaría eso como decir, bueno, tengo un resto, tengo una posibilidad. Pero si vos estás en el límite de tu rentabilidad o ya estás en situación de pérdida, cualquier aumento de impuestos o fijación de precios te agrava la situación. Entonces, ¿qué sucede? Que vos en un momento tal vez te conviene en definitiva subsidiar la producción, pero si vos hace mucho tiempo que venís subsidiando o no sacando la rentabilidad esperada, lo que te produce es una paralización de las actividades. Entonces eso hay que irlo analizando y eso, o sea, te digo, es una situación compleja, pero bueno, ahí es donde uno tiene que decir, bueno, hay que tomar una decisión y tal vez decir, bueno, mira, necesito que la gente consuma más. Una posibilidad tal vez es no tanto trabajando en los precios de los productos, sino en los salarios. Y una alternativa que tal vez vos podés llegar a buscar es, bueno, en determinados niveles de ingresos que le aplicás un impuesto a las ganancias, darle una posibilidad de no aplicárselo. Salió un proyecto este año que lo presentó el oficialismo de no gravarlo. Pero claramente eso tiene hasta un determinado momento lo podés trabajar. Superado ese umbral, después claro, ya tenés que tomar otra medida. Discúlpenme. No, por favor, no pasa nada, Guillermo. Bueno, por lo cual a uno le parece que no coincide el audio con el video en lo que propone el gobierno nacional y en definitiva, todo esto de la presión sobre los precios, o supuesta presión, o tema mediático, o Feletti yendo a reunirse con dos empresas de supermercados, tiene más que ver con medidas electoralistas que con situaciones o con medidas de tratar de corregir de fondo lo que está sucediendo, ¿no? Sí, ahí lo que hay que ver es que tal vez vos tenés chances de trabajar en esa fijación de precios cuando tenés rentabilidad. Claro. Si vos estás en el eslabón que tiene un margen de rentabilidad y es susceptible de disminuir su actividad sin afectarse el desarrollo de la actividad misma, ahí tenés posibilidades. Pero en aquella empresa que no está con posibilidades de asumir un mayor costo o porque ya no tiene rentabilidades, o la tenés que terminar de alguna manera dándole alguna facilidad, reduciéndole la carga impositiva, generándole algún subsidio o algo, porque si no, automáticamente la consecuencia es la paralización de las actividades. O tenés que generarle una reducción, no sé, en las cargas laborales. Algo tenés que trabajar, o sea, no se pueden generalizar, o sea, a veces los comentarios, porque cada actividad, cada situación particular en la etapa que está involucrada, puede tener alternativas o soluciones diferentes. Muy bien. Guillermo, ha sido clarísimo. Como siempre, un verdadero placer contar con su presencia en el Interactivo. Bueno, muchas gracias, Gaby. Estamos en contacto. Un abrazo grande y que tenga buen día. Por favor, gracias. Hasta luego. Chau, chau. El contador Guillermo Poch charlando con nosotros.